En este video trataremos de entender, más que observar, pues esta ha sido la problemática más evidente desde que los españoles llegaron a México, el maltrato a los indígenas. Recapitulando un poco, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón por fin ve tierra y desembarca en América, y pasa los siguientes años yendo y viniendo en 4 ocasiones a América, explorando el que será llamado Nuevo Mundo. Después de esto, otro gran personaje de nuestra historia, Hernán Cortés. Este hombre será recordado, y es recordado, como aquel que provocó la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero es bien conocido para nosotros el papel de los indígenas y su desempeño durante esos años. Los indígenas aztecas pasaron de dominar México a ser esclavos de los españoles. Los españoles, quienes fueron muy bien recibidos, se convirtieron de invitados a propietarios. Durante las siguientes décadas, los indígenas van a ser azotados con una sobreexplotación, es decir, con la esclavitud. Sucedió así hasta después de nuestra revolución, ¿no? Pero, ¿qué ha cambiado? La diferencia o respuesta inmediata es que ya no son esclavos, pero nada más. Nacer indígena es nacer sin oportunidades, es nacer pobre, con una lengua ya casi extinta al igual que sus hábitos y tradiciones. Nacer indígena es nacer excluido, hecho a un lado por la sociedad y vivir como marginado, a kilómetros de las ciudades. Nosotros, como nuestros padres y generaciones anteriores, hemos aprendido que los indígenas fueron terriblemente tratados y que estuvieron en unas condiciones inimaginables. Pero si uno de nosotros compartiera clase con uno de ellos, les aseguro que pocos lo tendrían en su círculo social y el trato además sería despectivo y racista. Entonces, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada en realidad. La diferencia es que ya no son esclavos, pero a la vista de todos, siguen siendo vistos como inferiores, como gente sin aspiraciones, y a veces ni siquiera como gente. La falta de oportunidades y la negligencia por parte de la gran mayoría de personas a día de hoy siguen representando la falta de pensamiento y el poco afecto y respeto hacia los indígenas. La forma en cómo nos expresamos hacia los indígenas es racista. Es una mirada que los humilla y que se sobreentiende como despectiva. Es un racismo que México no quiere ver, pero que ahí está. Son expresiones que se han hecho comunes pero que tienen un gran impacto. Por ejemplo, pinche indio, pata rajada. Esto haciendo alusión a que usan guaraches. Son palabras que marcan perfectamente esa raza. Palabras como el racismo y la discriminación son difíciles de digerir en México, pues es algo que parece que no existe, sin embargo, ahí está. El racismo y discriminación en México son algo que no se quiere ver en nuestro país. Es algo que nosotros señalamos de manera muy fácil a Estados Unidos, ¿no? Que es un país que tiene muchísimos problemas de discriminación. Pero en México no es diferente. O sea, nosotros como mexicanos atacamos terriblemente a los indígenas y a los pocos indígenas que quedan. O sea, en estados como Puebla, que es donde hay pues bastantes más indígenas, por lo menos que aquí en la zona central, es muy común, ¿no?, ver ese tipo de situaciones donde pues los ciudadanos, ¿no?, nosotros en general, pues atacamos sin ningún resentimiento, con una facilidad extraordinaria, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros sabemos, que hemos leído que pues los indígenas son pues personas demasiado afectadas y que a pesar de que el gobierno, bueno, no supuestamente, el gobierno pues sí da apoyos a los indígenas, estos son insuficientes, pues las comunidades donde se encuentran, o sea, están demasiado lejos de los alrededores, o sea, son kilómetros, muchísimos kilómetros los que tienen que caminar tan solo para llegar a la escuela.
Y esto no es algo que suceda nada más en Puebla, o sea, es algo que sucede en todo México y que no es posible que nosotros no podamos, pues, erradicar, ¿no? Algo que no podamos contrarrestar, porque, pues no existe esa diferencia, ¿no? Y, pues es muy triste, porque cada vez más, pues, los indígenas, pues, van disminuyendo su número y, pues, con ello se va extinguiendo todas sus tradiciones y todos sus, pues, anécdotas, historias, o sea, todo lo que ellos tienen, pues se va a ir perdiendo y es algo que se está perdiendo y pues pertenecen, o sea, los indígenas son personas al igual que nosotros y pertenecen a nuestra cultura y a nuestro país y se merecen respeto y además también se merecen un lugar como nosotros porque no, esa es la diferencia. Ese es el objetivo principal que yo quiero que ustedes entiendan y que vean que después de tantos siglos, la única diferencia que tienen los indígenas actualmente es que ya no son esclavos, pero nada más. Los indígenas no tienen oportunidades y siguen pues sin ser atendidos como, como personas realmente, ¿no? Siguen sin tener esas mismas oportunidades que nosotros. Y pues están en clara desventaja ante, pues ante nosotros, ¿no? Es como lo que les decía, en una clase, pues nadie va a convivir con esa persona. Van a ser muy pocos los que realmente van a tener esa capacidad de convivir y de compartir. Porque o sea, no va a faltar el compañerito que se va a burlar, no va a faltar el que no se va a querer acercar, no va a faltar el que lo va a insultar. Y pues es algo muy, muy triste. En conclusión y para finalizar este pequeño proyecto, pues yo solo quiero pues, que ustedes entiendan, que tengan un poco más de respeto, no solo por los indígenas, sino por todas las personas, por, porque no es justo, o sea, estamos en una época donde pues ya se deben aceptar más a las personas por como son, a pesar de su pasado y de lo que hayan vivido. Ese es el principal objetivo de este proyecto, que nosotros seamos más incluyentes, porque pues ya no hay espacio para hacer a un lado, ya no hay espacio para marginar a las personas, porque todos somos personas. Aquí no existe ninguna clase, aquí no existe ninguna raza. Aquí todos somos personas y todos compartimos este planeta, este país y este plano terrenal. Entonces, ese es el principal objetivo y que haya más respeto, por favor. Muchas gracias.